Vamos a empezar ahora ya con parámetros que vamos a utilizar ya a lo largo de la materia, ¿ya? Entonces, teníamos nosotros un sistema de referencia que nos orientaba y nos permitía estudiar las ondas transversales electromagnéticas cuando se propagan por el aire. Y entonces teníamos nosotros el campo eléctrico, el campo magnético, ya sabemos que estos son ángulos rectos y esta sería la dirección de propagación, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí tenemos los parámetros de propagación en el espacio o en el aire. Nosotros vamos a analizar también la propagación de las ondas, no solamente por el aire, sino a través de dieléctricos o de conductores. ¿Cuál es el comportamiento de una onda electromagnética cuando se propaga a través, por ejemplo, de un bloque de hielo, o a través del agua, o a través de una pared? Entonces, o a través de un dieléctrico. Bueno, esas particularidades lo vamos a analizar. En función de eso, tenemos que sacar un modelo que nos permita trabajar con líneas de transmisión. Y para eso, imaginariamente hemos dicho, bueno, vamos a tener este eje de referencias cuando trabajemos en líneas de transmisión. Quiere decir que también vamos a tener una dirección de propagación a lo largo de la línea de transmisión. Por acá, para nosotros va a ser la propagación y esta van a ser, digamos, los dos conductores. Y este es el efecto que relaciona, obviamente, el campo electromagnético variable con la corriente variable que puede circular a través de estas líneas. Muy bien, entonces, en base a eso, para estudiar los parámetros de una línea, ¿sí? ¿Y qué parámetros van a ser? Van a ser los parámetros resistencia bobina, conductancia. Esos son los parámetros circuitales, ¿sí? Y que lo tenemos que caracterizar ahora. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es utilizar en un lado de la línea de transmisión, vamos a poner, digamos, el generador y en el otro lado pondremos la carga y aquí vamos a sacar el modelo circuital, tal como se presenta a continuación. ¿Ve? Aquí estaría ya toda la parte de esta que se llama líneas de transmisión, porque así es el nombre que se usa para esta parte, ¿sí? Es este modelo básico de un circuito. ¿Ve? Entonces, son estos los parámetros, nada más que ahora en este sistema, esta línea de transmisión es el elemento en estudio. Por eso, digamos, tanto el texto que estamos utilizando como los apuntes, que básicamente es lo mismo, utilizamos este sistema, ¿no? Entonces, esto implica que estamos estudiando a esta línea de transmisión. Esto tendrá la carga, ¿no? Muy bien. Y aquí, obviamente, bueno, tenemos una corriente que circula, ¿sí?, en este circuito cerrado. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta qué material está acá entre estos dos conductores. Aquí puede haber aire, o puede haber un dieléctrico, un plástico, en fin, ¿sí?, diferentes materiales. Además, nosotros ya sabemos por física de que la frecuencia de operación de este generador, ¿sí?, afecta a la circulación de electrones a través de un conductor. En este caso, un conductor, digamos, cilíndrico, un material conductor, más utilizado el cobre. Cuando la frecuencia aumenta, ¿sí?, los electrones tienden a circular por la superficie del conductor, ¿sí? Entonces,
Ahí también ya ustedes deben haber conocido, tal vez con otro nombre, se llama efecto pelicular, y también se llama profundidad de penetración, ¿no es cierto? Digamos que este es el conductor, y cuando la frecuencia empieza a aumentar, la frecuencia del generador, los electrones tienden a circular por la periferia, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí la profundidad de penetración va a ser cuando ya cierto porcentaje de los electrones que circulan por este conductor están, digamos, sobre este anillo, y aquí hay muy pocos electrones. Obviamente que esto no es brusco, ¿no? Poco a poco los electrones, cada vez más cantidad de electrones se van acumulando hacia la superficie. Pero hay que tomar un cierto valor de referencia, ¿no? Cierto porcentaje que ya está definido y que decimos en esa parte que se llamaría la profundidad de penetración está básicamente la mayoría de los electrones. Y eso sería la profundidad de penetración L. Eso está definido. Nosotros también lo vamos a caracterizar y obviamente tenemos que ver cómo es el cálculo de esta profundidad de penetración, cuánto implica, ¿sí? Esto después va a ser importante porque este parámetro después nos va a permitir definir, ¿sí?, si estamos trabajando en alta frecuencia o en baja frecuencia. Vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, veremos la fórmula para calcular este L, ¿sí?, que lo hemos puesto gráficamente aquí, ¿ya? Además, tenemos que trabajar acá con los parámetros circuitales LC, R y G, pero ahora son distribuidos a lo largo de la línea, ¿sí? Y obviamente vamos a trabajar con parámetros circuitales por unidad de longitud, ¿sí?, y que dependen de cada línea particular. Bueno, si son dos hilos conductores y este es un plástico, es un tipo de línea. Y si esto es un cable coaxial, entonces otro tipo de línea. Entonces depende del tipo de línea, de las características del material y de su forma física, ¿sí? Obviamente que vamos a tener diferentes valores de L, C, R y G. Y por eso dice depende de cada línea en particular. El objetivo de esta clase es justamente eso, ¿ya? Aprender a calcular estos parámetros circuitales de las líneas de transmisión. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar este parámetro que es la permeabilidad del medio, ¿sí? Y cuando hablamos de permeabilidad, este es un concepto que también que ustedes ya lo han visto, y hay una permeabilidad absoluta, o la permeabilidad del medio se llama. Hay una permeabilidad relativa del medio o del material, y hay la permeabilidad del vacío, ¿sí? Muy bien, entonces nosotros decimos el medio de propagación. Depende de qué material es esto, tendrá una permeabilidad absoluta, una permeabilidad relativa, ¿ya? Y si esto es el aire, digamos, o prácticamente el vacío, nosotros asumimos este valor para la permeabilidad, que es una constante que ya está definida. La relación entre estas es esta, ¿sí? La permeabilidad relativa es la absoluta sobre la permeabilidad del vacío. Esa sería nuestra primera fórmula para caracterizar la permeabilidad del medio por el que se propaga la onda electromagnética. Ahora, ¿cómo se calcula el L? El L lo calculamos de esta manera. Ya hemos definido, ahí está, el L. Es la otra fórmula, ¿sí? Entonces, acá está, dice, esta es la permeabilidad, la conductividad del medio, y 2pi por F sería la frecuencia con la que la onda se propaga a través de ese medio. Esa es la particularidad. Entonces,
Aquí este parámetro de conductividad es el que también lo dan los fabricantes en función de los materiales, ¿no? Y por eso se presenta esta tabla. ¿Ya ve? Conductividad de los principales materiales, conductores. Aquí está, ¿ve? Estos son los materiales más usados, ¿no? Acá están sus unidades de la conductividad. Si vamos a analizar entonces los parámetros L, R, C y G y vamos a ver la particularidad que tiene esta profundidad de penetración L. Entonces, veremos los parámetros estos circuitales R, L y G y vamos a empezar, ahí están todos los parámetros que vamos a ver y vamos a empezar con la R. Bueno, sabemos que la R es la inversa de la resistividad o de la conductividad. Entonces, esto es una clasificación para tener una idea de cuando estamos hablando de aislantes, ¿sí? Estos son sus valores de la conductividad y así se clasifican en función de esta variable que es los aislantes, los semiconductores y los conductores, ¿sí? Muy bien. Y entonces, obviamente que esta variable también va a depender de cuál es la forma del material, de qué está hecho, ¿no es cierto? Y de su geometría y la densidad de corriente que circula a través de estos materiales. Esa es la clasificación para el caso de R. ¿Cómo va a ser para el caso de G? Para el caso de G también esto es función de la frecuencia, en este caso, ¿sí? Y aquí tenemos que analizar en estos materiales el efecto de la histéresis del dieléctrico, ¿sí? La histéresis es un fenómeno que a veces lo buscamos y a veces lo evitamos, ¿no? Según cuál sean nuestros objetivos. Por ejemplo, si queremos un horno de microondas, el horno de microondas trabaja con la histéresis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo se relacionan el campo eléctrico, la permeabilidad, la conductividad en estos materiales? ¿Sí? Para eso volvemos a utilizar las ecuaciones de Maxwell que ya han sido estudiadas, han de ver en propagación, y aquí están tus operadores, y aquí están las variables que nos interesan a nosotros, ¿no? Entre esta relación de este campo magnético y estos campos eléctricos está la variable que a nosotros nos interesan, que son esta variable que es la conductividad, ¿sí? Aquí está el 2pi por F y esta es la otra variable que vamos a utilizar y es la permitividad del medio. Muy bien, entonces, a través de estas fórmulas, nosotros vamos a caracterizar la otra variable, o la otra variable del medio de transmisión, ¿no? Uno era el mu y ahora nos aparece otra que es el E, que es la permitividad. Muy bien. Entonces, si aquí nosotros sacamos factor común, E por omega, nos sale esta relación, ¿sí? ¿Y esto qué significa? La permitividad, ¿sí? Es esta constante, ¿sí? Que en todo caso que relaciona la parte imaginaria de esta ecuación, ¿sí? Pero esta permitividad, tal como sale acá, tiene una parte real y una parte imaginaria. Eso quiere decir que la permitividad es un valor complejo, ¿sí? Entonces tendrá su parte real y tendrá su parte imaginaria. Esto quiere decir básicamente que para hacer un análisis a detalle de este fenómeno tendríamos que decir, tenemos un determinado material, un determinado
dieléctrico que tiene cierta permitividad. Bueno, ¿y qué pasa cuando la onda electromagnética se está propagando por ese medio? ¿Cómo afecta este parámetro? Y si vemos así, quiere decir que ese parámetro va a depender, ¿no?, del ángulo con que la onda electromagnética ingresa en el medio. O sea que, ¿por qué? Porque es un valor complejo. Y si tiene un valor complejo, tiene un componente real y una componente imaginaria, ¿no? Ustedes digan, digamos, esta es la dirección, digamos, de propagación, pero esto tiene cierto ángulo. Entonces, dependiendo de este ángulo, va a variar esto, ¿sí? Bueno, eso es en estricto así. Nosotros, en verdad, también trabajamos a veces solamente con la parte esta real, ¿sí? Pero estrictamente habría que trabajar con las dos, como con la componente imaginaria también, y esta sería una permitividad compleja, ¿ya? Bueno, entonces veremos esto gráficamente más, porque al final de esto lo que nos interesa es esta relación, ¿no? Es esto nos interesa. Veremos eso entonces en este gráfico, ¿sí? La permitividad compleja la vamos a llamar como E sombrero. Y ahora si hacemos el gráfico de esa ecuación, aquí estaba la parte real, que era el E, y esta era la parte imaginaria, ahí está, ¿eh? Y entonces, si bien en las fórmulas que vamos a ver a continuación aparece esta variable, ¿sí? Y obviamente pueden aparecer estas que son datos del fabricante, y este está relacionado con la frecuencia de operación que estamos trabajando, ¿sí? Pero los fabricantes generalmente no trabajan con esta variable, ni con esta, sino con esta. Y esta nos ven que este es un ángulo delta, y trabajan con la tangente de este ángulo, la tangente de delta. Y la tangente de delta lo llaman tangente de pérdida o factor de disipación, ¿sí? Entonces es un parámetro que me dice cómo se va disipando la onda que se propaga. Y ese es el dato con que trabaja el fabricante, ¿sí? Y luego tiene que definir, lo define obviamente como la tangente de este, ¿no?, de este valor sobre esto, tal como está acá. Ahí está, ¿ves? La tangente de pérdida, el módulo de la tangente de pérdida es la relación entre esto y esto. Y aquí estaría ya en forma compleja, ¿no?, la permitividad. Muy bien, entonces, en la práctica se puede tener estos valores, ¿sí?, del material que utiliza el fabricante, o en la mayoría de los casos da la tangente de delta. Bueno, pero si se tiene la conductividad y este es el dato del fabricante, se puede calcular este valor E, que sería la permitividad absoluta también, ¿no? Muy bien. Si esto lo dejamos aquí, aclaramos entonces estos valores acá, definimos la tangente de delta, ya está definida acá, y aquí está la relación de la permitida absoluta, la permitida relativa y la permitida del vacío, ¿no? Es en forma como hemos hecho, como se define también la permeabilidad. Y aquí están los valores del E sub 0 para el vacío. Muy bien, esto sí se puede ver y se maneja así. También hay otra forma de definir esta tangente delta, ¿ya? Esta es una manera, pero hay otra manera y que está relacionada también con la fórmula que hemos visto. Miren. Entonces, la otra fórmula, otra forma de definir este parámetro tangente delta sería esta manera. ¿Ve? Acá está. Esta sería la tangente de delta, pero fíjense ahora, esta es la corriente de dispersión y esta es la corriente de conductividad, la densidad. Y esto sale de la fórmula que hemos visto, que la voy a repetir acá, ¿ves? Ahí está, ¿ves?
Aquí está la densidad de corriente de desplazamiento y la densidad de corriente de conducción. ¿Sí? Son estas, el JD y el JC. Entonces, de nuevo, se puede ver de otra manera y también se puede definir el delta. Y aquí estaría la densidad de la corriente de conducción sobre la densidad de corriente de desplazamiento, y también aquí ya tenemos las mismas variables que nos interesa y donde se puede calcular también el ángulo delta. Esa es otra forma de definir, nada más. Muy bien. Entonces, por eso es que los fabricantes nos dan estos valores, y, por ejemplo, cómo se presenta, y esto vamos a utilizar si es necesario en la materia. ¿Ve? Aquí serían los valores para, acá está ya, esta es la permitida relativa, y aquí está la tangente de delta, ¿no? La tangente de pérdida. Y estos son los valores, ¿ya? Y les aclaro que estos valores vamos a obtenerlos nosotros como valores constantes, ¿sí? Aunque en la práctica, como dice aquí, esto depende de la temperatura y de la frecuencia de operación. Para los rangos de operación en que trabajan las líneas físicas, en la práctica se considera que son constantes, que no varían con la frecuencia. Eso de acuerdo al rango de operación con que trabajan estas líneas, ¿no? Por eso les he mostrado en la anterior clase que estas líneas que llamamos en esta parte línea de transmisión tienen su rango de operación. Después vienen, cuando la frecuencia se incrementa, ya vienen las guías de onda, y cuando la frecuencia incrementa más, viene la fibra óptica, ¿no ve? Entonces, no nos hacemos problemas, vamos a trabajar con estas variables nosotros y vamos a ser independientes de la frecuencia. Vamos a considerarlo así. Pero en verdad, en la práctica, eso tiene cierta variación con la frecuencia. Como les voy a mostrar aquí, miren. ¿Sí? Variación de la conductividad con la frecuencia para estos, para el poliestireno y el teflón. Estos son los dieléctricos, ¿ve? Miren, en este orden por acá ya estamos trabajando todas nuestras líneas en la práctica, ¿sí? Y fíjense que cambia, ¿no? Con la frecuencia, ¿sí? Y aquí del delta también. Si bien vamos a tener el delta, lo vamos a utilizar con ese variable dato del fabricante, porque estamos trabajando por estos rangos con esto, ¿sí? Aunque miren, en la práctica hay una cierta variación. Muy bien. Para nosotros, entonces, tomamos esos valores como constantes, ¿sí? Muy bien. Entonces, con estas ideas, tenemos que llegar al objetivo de esta clase, que es, bueno, ¿cómo calculamos R, L, C y G? ¿Ya? Para eso, vamos a hacer. Ya sabemos que estas variables dependen del tipo de línea, de sus características, del material con que se utiliza. Entonces, y volvemos a poner aquí nuestras variables que ya hemos definido, la permitividad y la permeabilidad, ¿no? Ahí está de nuevo las formulitas, ¿sí? Bueno. Condición es la siguiente, ¿eh? Para utilizar las fórmulas que van a venir aquí a consideración, vamos a ver las fórmulas, ¿sí? Para calcular estas variables. En esa fórmula, salvo que se diga lo contrario, ¿sí? Vamos a considerar que mu sub r es igual a 1, ¿ya? Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos, digamos, despreciando los efectos magnéticos del material, ¿ya? Que son mucho menores que los efectos eléctricos, ¿ya? Por eso es que entonces se nos va a simplificar nuestras fórmulas, porque vamos a considerar que esto es igual a 1, y entonces el mu con el que vamos a trabajar va a ser igual al mu sub 0. ¿Está bien? Aquí ya tenemos una simplificación. Y después vamos a utilizar esta, ¿no? Desde la permitividad. Sí, a veces nos da, tenemos el absoluto o el relativo,
y huele su cero. Esto sí lo vamos a manejar, pero esto siempre vamos a hacer un U. ¿Está bien? Muy bien, ahora vamos a ver este concepto que dice acá lo siguiente. Antes de utilizar las fórmulas, se debe analizar la relación entre la profundidad de penetración y el radio del conductor. Esta es nuestra profundidad de penetración que le hemos llamado L, ¿no? Entonces vamos a comparar la profundidad de penetración dentro del conductor, que depende de la conductividad y de la frecuencia de operación, con el radio del conductor. ¿Ya? Eso. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Tenemos que hacer eso porque dependiendo de esa comparación, vamos a decir si estamos trabajando en frecuencias altas o frecuencias bajas, ¿cierto? O sea, hasta ahora el concepto que ustedes han tenido viendo es lo siguiente. ¿Qué son frecuencias bajas? Bueno, frecuencias de audio. ¿Qué son frecuencias altas? Y bueno, cuando estábamos con VHF, UHF y así. Bueno, ese concepto de altas y bajas frecuencias, ese está bien y ese es en un campo se utiliza ese concepto de alta y baja frecuencia. Ahora, cuando vamos en las líneas de transmisión, el concepto ya es diferente. Se habla también de altas y bajas frecuencias, pero no tiene relación con los conceptos que les acabo de decir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora, de esta comparación de la relación entre el L y el C, vamos a decir si la línea está trabajando en alta o baja frecuencia. ¿Ya? Por eso es que de nuevo vamos a poner acá nuestra fórmula. Aquí está de la profundidad de penetración y una vez que tengamos la frecuencia de operación y la conductividad del material y este valor generalmente podemos asumir 1, como les decía, entonces vamos a poder comparar cuánto vale este L con el radio del conductor. Y entonces vamos a decir es baja o alta frecuencia. Eso está acá, miren. ¿Sí? Es comparar con el radio del conductor. Aquí está. Si la profundidad de penetración L es comparable o mayor que el radio del conductor, se dice estamos trabajando en bajas frecuencias. Si eso no se cumple, entonces si L es pequeño en comparación al radio, se dice que estamos trabajando en altas frecuencias. ¿Ven? Entonces, los nuevos conceptos en líneas de transmisión sobre lo que son trabajar en altas frecuencias o trabajar en bajas frecuencias. Todo depende de hacer la comparación entre este valor L con el radio del conductor. Muy bien. Entonces, una vez que hacemos eso, decimos, muy bien, este cable coaxial está trabajando en altas frecuencias o en bajas frecuencias. De lo mismo, una línea bifilar de dos conductores. Una vez que se tiene eso, recién se puede entrar a las fórmulas que ya tiene preparadas nuestro texto de referencia. Por ejemplo, acá. Miren, estos serían los parámetros. Este es un conductor, este es el otro conductor, ¿sí? Acá está su radio, aquí está su conductividad del conductor. Este es el medio, el dieléctrico entre ambos conductores, plástico u otro material, que acá también tiene sus variables E, mu, y de ahí hemos dicho que este lo vamos a asumir 1, ¿no? ¿Sí? Pero si es necesario considerar, habría que poner el valor. Las fórmulas lo ponen también. Muy bien, y aquí está la separación entre esos dos conductores. ¿Sí? Muy bien, entonces esto puede ser aire también. Y ya tenemos los valores de estas variables para el aire. ¿Ya? Y aquí estaría la separación entre estos conductores que tienen el mismo radio del conductor, sería A. ¿Ya?
Bueno, por ejemplo, entonces ya se ha hecho la comparación, digamos, entre el L y este radio, ¿sí? Y si ya sabemos que si es menor el L, entonces trabajamos en bajas frecuencias. Y si L es del orden o mayor, o sea, al revés, ¿no? Bajas frecuencias y altas frecuencias. Este cuando es menor y este cuando es mayor o menor que el radio. Mayor o del orden del radio y este cuando es menor. Entonces ya decimos bajas o altas frecuencias según sea la comparación entre L y este radio. Y ya tenemos las fórmulas para calcular L, R, C y G para el caso de bajas frecuencias. Si estamos en el caso de altas frecuencias, también tenemos las fórmulas para calcular los valores de L, C, R y G, ¿ya? Y aquí tenemos ciertas simplificación de las fórmulas cuando se cumplen estas relaciones, ¿no? Digamos, si D sobre A es mucho mayor que D de 10, entonces se pueden simplificar algunas formulitas. Pero muy bien, aquí ya tienen el juego de fórmulas para calcular esos parámetros circuitales para una línea bifilar, ¿sí? De la misma manera se puede hacer para un cable coaxial, ¿sí? Ahí estaría un cable coaxial. Entonces ahora la comparación, aquí está el A, ¿no? Con este hay que hacer la comparación ahora. Aquí está el conductor A. Entonces el L se compara con esta A. Pero además el cable coaxial ya tiene, si medimos desde acá esta distancia B, si medimos desde el centro hasta acá la distancia C, ¿sí? Entonces, y además tenemos obviamente sus características con estos parámetros definidos, ya los conocemos, ¿no? Permeabilidad, permitividad y la conductividad. Entonces, tiene el dieléctrico, ¿sí? Y tiene el conductor. ¿Está bien? Entonces, obviamente que hay cables coaxiales de diferentes valores para estos parámetros y en función de eso va a tener su R, L, G y C. ¿Ya? Y de nuevo se hace la comparación y si estamos en baja frecuencia tenemos este grupo de fórmulas. ¿Ve? Para L, C, R y G. ¿Sí? Y si este está trabajando en altas frecuencias, entonces también de nuevo tenemos acá L, C, R y G. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente con el que vamos a trabajar, ¿ya? Pero también hay otros tipos de líneas, ¿sí? Por ejemplo, estas placas paralelas, ¿sí? También es placas paralelas acopladas. Aquí tenemos los dos conductores, el dieléctrico, ¿sí? Ahora es la separación, el espesor de la separación entre las láminas conductoras, ¿sí? Y también tiene sus fórmulas, ¿ya? Estas, por sus características, solamente trabajan en altas frecuencias, ¿ya? Entonces, aquí también ya tendrían sus fórmulas, ¿sí? Y esta relación, ¿no? Siempre que este B sea mucho mayor que la A, esto mucho mayor que esto, tenemos estas variables, ¿sí? Muy bien. Entonces, en conclusión, para calcular los valores circuitales de las líneas de transmisión, primero tenemos que saber si estamos trabajando en altas o bajas frecuencias. Para eso hacemos las comparaciones entre la profundidad de penetración y el radio del conductor respectivo, y en función de eso tenemos nuestra fórmula. Les aclaro, no son estas las únicas fórmulas, hay varias fórmulas, ¿sí? Unas más elaboradas y otras más simples. En el caso de esta materia, estas son las fórmulas, si se da el caso, para calcular estas variables. Aunque en la práctica también ya los valores de L, C, R y G ya están dados por el fabricante. Y si estas variables no están dadas en forma directa, ¿sí? Hay otras variables de las líneas de transmisión que sí también son importantes y que
se saca con esto, ¿no? Entonces, esta variable, por ejemplo, L, C y RG para este caso o para los otros, ¿sí? Vamos a ver que van a caracterizar a la línea de transmisión, que sea. Entonces, hay otros parámetros, ¿sí? Que se obtienen con estos valores, ¿sí? O sea, que estos valores, ¿sí? Después se juntan en unas solas fórmulas para dar un parámetro más, más útil y más útil en la práctica, ¿ya? Muy bien. Ese parámetro lo vamos a ver un poquito más adelante, que obviamente va a estar, como ya les aclaro, en función de estas variables circuitales de la línea de transmisión que corresponde. Muy bien. Con eso hemos concluido esta clase. La clase de mañana es así, va a ser un poquito más larga, porque vamos a ver ya las fórmulas, ¿sí? Y los parámetros más de la línea de transmisión, ¿ya? Para mí, la clase de mañana es muy importante, ¿sí? Digamos, es como la base de la línea de transmisión. Ahí va a estar nuestro modelo circuital y vamos a definir las cosas fundamentales de toda esta parte de la materia, ¿sí? Así que espero que lleguen más estudiantes. Hasta ahora, en este momento, tengo 17, ¿sí? Algunos han debido incorporarse más tarde. Muy bien, inicialmente solamente tenía 9 y ahora tengo 17. Muy bien, eso lo voy a anotar acá, ¿sí? Además, les digo, vayan formando sus grupos de 3 estudiantes, ¿sí? Ahí está todo cómo vamos a trabajar. Entonces, me están dando sus datos personales de cada uno. Sí, eso me sirve, pero no, yo controlo con grupos, ¿sí? Entonces, me tienen que dar grupos de 3 estudiantes, como hemos quedado la primera clase, ¿ya? Y tienen que ser entre ustedes que se conozcan, ¿sí? Que tengan una buena relación. ¿Por qué? Porque hay laboratorios, ¿sí? Donde se hace en forma individual y hay otro que se hace un solo informe, una sola respuesta de todo el grupo. Entonces es necesario que coordinen entre ustedes para que no se sientan extraños entre ustedes. Tienen que conocerse porque hay trabajos de conjunto, les quiero decir, ¿ya? Y esos grupos yo los sirvo para controlar, tanto en teoría como en laboratorio. Si son los mismos grupos de teoría y son los mismos grupos de laboratorio, ¿ya? Así que ya me pueden estar enviando a los correos que tenemos, ¿sí? Una vez que me envíen, yo voy a dar el número de grupo que corresponde a cada 3 estudiantes. Y esos grupos no se cambian, ¿sí? Son hasta el finalizar el semestre. ¿Está bien? Hasta ahora no he recibido ningún grupo. Entonces tienen esta semana más para hacer, porque ya cuando hagamos el laboratorio, que fíjense en el calendario, ya está definido, yo ya voy a iniciar con el laboratorio número 1, ¿no? Y voy a decir, en el laboratorio número 1, el grupo tanto tiene estas variables para hacer su laboratorio. Y cada grupo tiene diferentes parámetros, quiero decir. ¿Ya? Entonces, por favor, yo voy a empezar a trabajar con los grupos que me lleguen. Al primer grupo que me llegue, me lo pongo el grupo número 1, número 2, así, ¿ya? Y los que llegan tarde, bueno, se irán incorporando después. Pero pueden perder el primer laboratorio si no está armado su grupo hasta la fecha que tenemos programada para hacer el primer laboratorio, ¿ya? Muy bien, todo eso les voy a poner entonces, les voy a dar el calendario respectivo del laboratorio, les voy a poner todo y espero que se armen los grupitos. Muy bien, mañana continuamos entonces con la clase número 3.
¿Tienen alguna consulta sobre este tema? Saben también que pueden hacer consultas de lo que se avanza el miércoles y el jueves, el día viernes, ¿sí? Pueden hacer por el WhatsApp o pueden hacer por los correos. Ahí tenemos los correos. Tenemos un correo de laboratorio, tenemos un correo de teoría. Eso lo pueden utilizar y obviamente como el WhatsApp también. Además que todo este material está en el Classroom. Muy bien. Entonces, si no hay consultas, mañana por favor y díganle a sus compañeros que la clase de mañana es muy importante. Bueno, hasta mañana.